Contemplar desde aquí el Toxtepec Nuevo. Esto es el mirador del Cerro de Cristo Rey. Y entonces vamos a explicar un poquito pues, de su historia. Este mirador se ha empezado a componer después de haber erigido el monumento a Cristo Rey en recuerdo de la célebre Guerra de los Cristeros, cuando al grito de Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe tuvieron los católicos que hacer uso del último recurso que les quedaba, son las armas. Entonces, pues al triunfar la iglesia, al triunfar la guerra, se erige este monumento. Desde entonces, pues se ha celebrado el culto nuevo católico en este cerro. Antes de esto, yo incluso cuando era niño, cuando había unas viejecitas casi de 80 años, me trajeron por primera vez a la cueva, a la que llamamos la ermita. Le llamamos la ermita porque pues no tenía nombre, era una simple cueva donde unas gentes piadosas invitaban al sacerdote a celebrar una misa, y su primera advocación a la Virgen María fue la Virgen de Lourdes. Ahora ya está entronizada la Virgen de Guadalupe, pues como patrona de nuestra nación, como partícipe y bandera de la independencia y de la guerra de los cristeros y todo eso, pues nosotros conservamos ahora, por voluntad de un sacerdote, la intronización de la Santísima Virgen de Guadalupe. Le ha dado ahora auge a la guadalupanía, como debió ser desde el principio. Se han hecho trabajos y los invito a conocerla. Pues bien, esta capilla, más bien esta gruta convertida hoy en capilla, pues nunca estuvo así. No era el culto como ahora. El culto empezó hace 55 años. Habían dos viejecitas solas, hermanas, que procedían de la comunidad de Santa Isabel Tlalnepantla y se asentaron allá cerca de mi casa, a 2 casas en la esquina. Allí vivían y se dedicaban al comercio, y también eran muy religiosas. Entonces ellas me traían a la festividad del 3 de mayo, que es la fiesta de la Santa Cruz, y me traían en la última semana del calendario litúrgico a la celebración de Cristo Rey, y también en el 13 de mayo, que era la advocación de la fiesta de la advocación de la Virgen de Fátima o la Virgen de Lourdes, que se encontraba acá, pues me traían también, y ahí empezaba el culto. Ya después, pues con los temblores, esta gruta se deterioró y los párrocos pasados se propusieron a rescatarla y la recubrieron, la reforzaron en toda su extensión en el interior, y también la embellecieron en el exterior. Pero antes de esto, pues más años atrás, hablaba yo del 57, 58, pues más antes, pues era simplemente una cueva donde venían a dormir los coyotes, donde desde la época de la revolución, o más antes de la independencia, de la revolución, de la guerra de los cristeros, hasta el triunfo de la iglesia, y ya inicia formalmente el culto católico, ya con licencias del gobierno. Entonces ya se le da auge a la fe, pero la cueva sigue siendo la misma. La ermita, como le llamábamos antes, ahora ha cambiado de advocación, porque como la Virgen de Guadalupe participó como estandarte en Guerra de Independencia, y como participó como grito de guerra en la Guerra de los Cristeros, se le dio el lugar para que sea Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Por eso es que ahora veneramos esta imagen que vemos allá en el altar principal, y que se le rinde culto cada mes, y que ya se intronizó también la imagen de San Juan Diego, y durante el mes la imagen se lleva de casa en casa en visitas para promover el rezo del Santo Rosario. Es el culto actual que tiene la ermita o la cueva de la Virgen de Guadalupe. Aparte de que este lugar sea un lugar de oración, un remanso de paz para el alma, para el espíritu, es un lugar privilegiado, una ventana natural que las puntas de los cerros que vemos nos permiten
o se nos abre para contemplar exactamente la posición de los dos volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Bueno, pues estamos por llegar al templo parroquial, un templo, como les decía, al que amo mucho porque me trae gratos recuerdos de mi infancia, mi religiosidad, mi trabajo, mi cultura, ha sido en gran parte inculcada por la familia, desde mis abuelos, mi madre, mi padre, que en paz descanse, después la convivencia con los hermanos, con los chicos de la comunidad, pues todo hicimos una amalgama de amistades, de parientes y de todo eso, y empezamos a participar dentro de la iglesia. Esa participación dentro de la iglesia, la cercanía con los sacerdotes, la cercanía con los arquitectos que venían en aquel tiempo a restaurar la iglesia por X o por Z razones, son las que nos acercaron más firmemente a participar dentro de las funciones de la iglesia, tanto materiales como religiosas, como sociales, como artísticas y ahora como profesionales, porque nos dedicamos a la restauración y estamos trabajando acá. Gracias a Dios que en un tiempo mi abuelo Apolinar Flores Pérez fue sacristán mucho tiempo de este templo como custodio oficial. Después, cuando yo tuve que salir a trabajar, yo les apoyaba a mi abuelo y también a mi madre, que nos intercambiábamos. Ellos cuando estaba yo acá, estaban en la casa, y cuando yo tenía que salir a trabajar fuera, a conocer y a realizar diferentes trabajos en diferentes iglesias, entonces ellos se quedaban y siempre consolidamos esa relación con mis hermanos, con mis abuelos, con mi madre. Ya mi padre había fallecido, con mis tíos, todos una familia plenamente católica que nos hizo pues introducirnos en todo lo que les conté de la iglesia. Entonces pues aquí estamos, tanto disfrutando de ella como pues viviendo prácticamente de ella, porque nos dedicamos al trabajo de la restauración. Ahora estamos en el interior de su templo parroquial, un relicario de tesoros artísticos de la época colonial. Nos encontramos precisamente en la parte que llamamos el sotocoro y litúrgicamente el lugar de los catecúmenos. Tenemos aquí al frente lo que llamamos un cancel labrado en cedro rojo, con 3 escudos tallados en la cumbre. En lo más alto tenemos el símbolo de la autoridad de la iglesia, la tierra papal y 2 llaves cruzadas sostenidas por 2 ángeles. Eso nos quiere decir que el origen de la iglesia católica es divino. A los lados tenemos el escudo del Reino Unido en la época de la conquista. Tenemos allí simbolizados la provincia de León, la provincia de Castilla, la provincia de Granada, en fin, todas las colonias que formaban el Reino Unido, y como pendón encontramos el toisón de oro que Ulises perseguía desde Grecia y encontró en Iberia, donde se fundaría el nuevo Imperio Romano. Pasando hacia adelante, nos encontramos con la capilla del Bautisterio. Tenemos aquí una secuencia de los 7 sacramentos, unos hermosos medallones elaborados en cedro rojo y finamente decorados con oro de hoja de 23 3/4. Los cuadros son pintados por José Joaquín Magón en el año de 1767. El primero de los 7 sacramentos es el bautismo, sacramento de iniciación y que nos introduce a la Santa Iglesia. Por eso manifiesta el pintor, al derramar el agua el sacerdote
la sangre de Cristo cayendo sobre el bautizante como signo de que se borra el pecado original. Es el sacramento de iniciación. Siguiendo adelante, nos encontramos con el sacramento de la confirmación. Ahí ya, como ministro oficial de la confirmación, es el obispo. Ahí tenemos la imposición de las manos, la unción con el santo crisma y todos los elementos que conforman el sacramento de la confirmación. Al centro y sobre un estrado de 2 escalones contemplamos la fuente original del bautismo. Es una fuente con base de ónix, pero el depósito de la fuente, también ochavada, se encuentra elaborada en alabastro puro, coronada por una imagen arriba de San Juan Bautista, el precursor de Cristo. Acompáñenme a conocer los tesoros de la iglesia. Después de los catecúmenos, la persona que ya está bautizada, se le abren las puertas para participar del esplendor de la gloria de Dios. Es cuando ya puede entrar a este recinto. De aquí del lado izquierdo nos encontramos con el retablo de las ánimas, un retablo barroco natural, con alegorías arabescas, como todo barroco, con los festones también. Y en la iconografía nos encontramos los 3 niveles de la iglesia purgante, la iglesia militante y arriba la iglesia triunfante. Son 3 niveles que la Iglesia Católica nos marca. Llegamos al último de los retablos por contemplar. Se trata del altar de San Miguel Arcángel. Ya es un retablo más reciente, lo notamos porque hasta el cambio del color en el lambrín, en la mesa de celebrar, lo notamos porque aquí no hay tabernáculo, es decir, lugar en que se celebrara las misas de espaldas al pueblo, pero un poco opacado por el púlpito, es el nombre técnico, ya muy reciente, opaca un poquito la vista del retablo, pero pues también no vamos a decir que es simétrico, pero tiene mucho parecido, ¿verdad? Entonces la imagen, como la podemos ver también, ya es más moderna. En fin, puede ser un retablo a lo mejor el último, pero tiene algo de maravilloso y algo de especial. Este altar de San Miguel, que es dedicado como patrocinio de la diócesis de Puebla bajo la imagen de San Miguel Arcángel, sobre de él tenemos una imagen, me podría atrever a decir, única, una Virgen de Guadalupe ya coronada, ya del siglo XVII, pero que está elaborada 100% barroco. Notemos el cortinaje, el pabellón, notemos el resplandor, las facciones, la fineza de la factura en la Santísima Virgen de Guadalupe. Este es el culmen de los retablos y el culmen del templo, pues lo tenemos aquí en la imagen de la patrona del pueblo, de la Santísima Virgen de la Natividad, motivo por el cual se construyó este pequeño pero hermoso templo. Es una imagen pues de hechuras helenísticas, perfeccionistas, elaborada en cedro y revestida con una capa de material muy fino. Gracias a todos, pues sí, por permitirnos explayarnos en un tema que a lo mejor
no conocemos al 100%, pero pues la voluntad es grande, vuelvo a repetir para culminar, no soy una persona ilustrada, no soy una persona estudiada, soy un párvulo que pues quiso conocer algo y como autodidacta logró llegar a conocer estas cosas y ahora de buena voluntad las transmitimos para quien desee aceptarlas. Gracias. En Tuxtepec, Puebla, desde 1960 se practica la charrería organizada, el deporte mexicano por excelencia. Nos sentimos orgullosos de formar parte de esta gran familia, ya que nos representa como mexicanos. Actualmente, el municipio de Tuxtepec cuenta por 2 grupos de escaramuzas y 2 grupos de charros. Les invitamos a ser parte y a vivir esta gran experiencia de la charrería. Los recibimos con los brazos abiertos.